que te gusta el boxeo, te puedo preguntar por otras, una ficción y una no ficción, por ejemplo. A mí me gusta. ¿Te gusta la caza? No. ¿No te gusta la caza? No, no, no. Entonces yo había leído que tú cazabas con arco. No, no, yo tiro con arco. Pero no cazas. Yo tiro con arco, pero y toros tampoco. Y tal. Pues mira, yo era de los que yo veo salir un toro y sé lo que le pasa al toro. Fui con mi abuelo desde que era un niño. Iba a la venta del Batán y conozco perfectamente lo que ocurre en la plaza y veo al toro y sé de qué va y lo que pasa y lo que ocurre en esta plaza donde ha sido siempre mucho más torista que torerista, ¿no? Pero llegó un momento en que decidí pensar en el toro solamente. Llegó un momento en el que llegué a pensar en cómo amamos a nuestros perros, a nuestros gatos, a nuestros animales de compañía y pensaba, si el toro en vez de mugir como muge llorara como llora un perro, esas 18.000 personas soportarían eso. Es una atrocidad. Yo no voy a discutir a quien le guste o que no, pero es una atrocidad. Porque un trabajador que se levanta por la mañana, que trabaja por un sueldo, bueno, a veces miserable, ¿por qué cuando llega la hora de votar, vota a gente que no cree en la democracia, que no tiene ninguna idea nueva, que todo es el pasado, que es la carcunda, que es una cosa que aquí hemos tenido que padecer durante más de 40 años? Algo le habrán vendido que los otros no lo han sabido explicar, algo habrá ocurrido, y son ellos quienes tienen que analizar por qué ocurre eso. El otro día he visto y me toca me daría igual otro, a la persona, al comunicador, al representante del Partido Popular, que es el portavoz del partido, en una entrevista. Tellado. A Tellado, y le preguntan, ¿qué libro le ha influido en su vida y tal y cual? Y después de unos minutos de silencio, dice, yo es que he dejado los libros, no, yo es que no leo, no. ¿Cómo? ¿Que usted, que es el portavoz del primer partido de la oposición, dice, sin cortarse, que no lee libros? Pues a mí, como persona que sí leo libros y que si me preguntas te voy a decir 50 así de tirón, no me interesa nada lo que haga ese señor, ni lo que diga, ni entiendo por qué está ahí. Si los partidos políticos lo único que necesitan es a gente que les da mal el culo, que empiecen pegando carteles y que digan todo lo que dice el líder, tendrán a portavoces como ese señor. Si quieren otra cosa, a lo mejor hay que examinarles. Porque tú puedes terminar una carrera y después de terminar esa carrera, cuando quieras entrar en un despacho de abogados, te van a hacer una entrevista y te van a aprobar como tal. Aquí no vale. Aquí te pones ahí, entras en la lista, como se votan las listas cerradas y aparece un individuo. Cuando una persona tiene ese nivel de pensamiento, en el otro lado hay unos cuantos también, hay que decir que no, es que me ha sorprendido, pues, lo mínimo es decir, el Quijote, aunque sea mentira, o sea, el Quijote sí, de niño lo leí, me influyó mucho, me gustó, o sea, era algo que no puede ser verdad. Y peor, que al día siguiente no le llame el presidente de su partido y le diga, oye, te vas a casa, te llevas 50 libros, cuando te los hayas leído me llamas y ya veremos si vuelves. Porque estás haciendo mucho daño a la política, a mí y a los ciudadanos. Entonces, amigo, tendrán que preguntarse qué está pasando, ¿no? Que esa es la ignorancia. Pero la idea, yo te estaba escuchando y estaba pensando, tú, evidentemente, no puedes dar consejos, pero no estás metido en política a ese nivel. Pero ¿tú crees que falta, por parte de los políticos, o por lo menos democráticos, progresistas, que están en otra onda, digamos, ¿tú crees que falta otro tipo de lenguaje? Tú que estás, como dices, en la calle, ¿falta otro tipo de lenguaje más comprensible, menos politiqués, más que pueda incluso ser cortito? Y luego una preguntita muy fácil. Hablabas antes del tema de las plataformas. El dueño o fundador de una de esas plataformas de las que hablas, estaba mirando, creo que tiene una fortuna de 9.000 millones de dólares, ¿no? Con esa plataforma ha hecho 9.000 millones de dólares. Falta también pedagogía en todo, porque todos estos son unos cuantos que están haciendo muchos millones de dólares. Falta también explicar cómo está funcionando el mundo de las plataformas, no solo la música. Sí, bueno, yo creo que a la gente hay que hablarle de manera que lo entienda, pero sobre todo a la gente hay que explicarle que no pueden vivir en el sesgo. La gente no puede solo ver una radio, no puede una televisión, no puede solo oír una radio. Bueno, mucha de esta gente no ve ni siquiera ninguna televisión. Luego, si encima no ves nada y solo se limita a lo que te digan en una red social, que además no tiene ningún control. Es decir, que puede salir una persona que tiene 1 millón de seguidores y decir que es bueno para quitarse el sarro de los dientes darse barro. Y lo está diciendo en una pantalla con 1 millón de seguidores y allí nadie ha hecho nada para evitar eso. No digamos ya políticamente y las cosas que se dicen, ¿no? El problema es que la política tiene una parte de negocio muy importante y hay muchos medios que apoyan una cosa porque es quien le mete la publi y quien está en esa historia. Y luego, en cuanto a lo de la riqueza, ¿no? Es que lo que se ha hecho es estirar de la goma como nunca.
Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y no hace falta ser un marxista al 100% para entender que un reparto equitativo de la riqueza, que la justicia social, que la plusvalía, todas esas cosas que hablaba Marx y otros muchos, es algo importante y que no se debe desdeñar. Orbita en torno a las tecnológicas, se ha disparado la capacidad de unos muy pocos ganar muchísimo dinero e influir en lo que algunos pueden votar en Estados Unidos o en Europa. Lo decías tú, lo decíamos en la mesa, los principales perjudicados de todas las políticas que quiere llevar a cabo Trump somos los europeos, sí, posiblemente. Como proyecto incluso, por eso la quieren dinamitar con 2 o 3 troyanos metidos en la Unión Europea, llámese Orbán, claro. Llámese... ¿Cómo la reacción aquí es esta? O sea, porque esta gente está de subida. En Francia están de subida, en Alemania están de subida, en Hungría están de subida, en Italia están de subida. Aquí hay un buen número es la tercera fuerza en el Parlamento. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en España ante esto? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Si los 27 fueran los 27 y entendieran una Europa como debe ser, o como nacieron esos Estados Unidos de Europa, tendrían la fuerza suficiente para por lo menos poner un freno, impedir esta manera de arrollar o que intenta arrollar la primera potencia mundial, que está mucho más preocupada en realidad con China y con que le quiten el puesto que otra cosa, pero hay que preguntárselo aquí en España. Es decir, hay que reducirlo todo a país por país. En Francia ya sabemos cómo funcionan, cómo son capaces a veces de juntarse grupos que no tienen nada que ver para evitar que de alguna manera se hizo con el padre de Jean-Marie Le Pen, ¿no? Se hizo con Jean-Marie Le Pen. Se hizo todo lo posible y salió allí la Lionel Jospin a decir los votos de los socialistas tienen que ir al candidato Jacques Chirac o quien sea, ¿por qué no podemos permitir esto? Sí, me ha quitado Paloma la pregunta de esa herida, pero la idea, yo te estaba escuchando y estaba pensando, tú evidentemente no puedes dar consejos, pero no estás metido en política a ese nivel. Pero ¿tú crees que falta, por parte de los políticos, o por lo menos democráticos, progresistas, que están en otra onda, digamos, ¿tú crees que falta otro tipo de lenguaje? Tú que estás, como dices, en la calle, ¿falta otro tipo de lenguaje más comprensible, menos politiqués, más que pueda incluso ser cortito? Y luego una preguntita muy fácil. Hablabas antes del tema de las plataformas. El dueño o fundador de una de esas plataformas de las que hablas, estaba mirando, creo que tiene una fortuna de 9.000 millones de dólares, ¿no? Con esa plataforma ha hecho 9.000 millones de dólares. Falta también pedagogía en todo, porque todos estos son unos cuantos que están haciendo muchos millones de dólares. Falta también explicar cómo está funcionando el mundo de las plataformas, no solo la música. Sí, bueno, yo creo que a la gente hay que hablarle de manera que lo entienda, pero sobre todo a la gente hay que explicarle que no pueden vivir en el sesgo. La gente no puede solo ver una radio. No puede una televisión, no puede solo ir a una radio. Bueno, mucha de esta gente no ve ni siquiera ninguna televisión. Luego, si encima no ves nada y solo se limita a lo que te digan en una red social, que además no tiene ningún control. Es decir, que puede salir una persona que tiene 1 millón de seguidores y decir que es bueno para quitarse el sarro de los dientes darse barro. Y lo está diciendo en una pantalla con 1 millón de seguidores y allí nadie ha hecho nada para evitar eso. No digamos ya políticamente y las cosas que se dicen, ¿no? El problema es que la política tiene una parte de negocio muy importante y hay muchos medios que apoyan una cosa porque es quien le mete la publi y quien está en esa historia. Y luego, en cuanto a lo de la riqueza, ¿no? Es que lo que se ha hecho es estirar de la goma como nunca. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y no hace falta ser un marxista al 100% para entender que un reparto equitativo de la riqueza, que la justicia social, que la plusvalía, todas esas cosas que hablaba Marx y otros muchos, es algo importante y que no se debe desdeñar, porque es la única forma de que el mundo sea lo más igual posible.